Ejercicio 4. Determine si W es subespacio de B. A. Entonces, el conjunto B es el conjunto de polinomios de grado 2 y W el conjunto de polinomios de la forma bx más cx al cuadrado con bs en los reales. Es decir, W es el conjunto de todos los polinomios de grado 2 que no tienen término constante. Entonces, sean p de x y q de x en W. Entonces, bueno, p de x tiene la forma ax más bx al cuadrado y qx tiene la forma cx más dx al cuadrado. Bueno, y px más qx, esto es igual a ax más bx al cuadrado más cx más dx al cuadrado, y esto es igual a ax más cx más bx al cuadrado más dx al cuadrado. Entonces aquí utilizamos propiedad asociativa con estos dos términos, propiedad conmutativa después, y ya podemos volver a asociar. Tomamos factor común, x aquí y aquí x al cuadrado. Entonces tenemos un polinomio que tampoco tiene término constante. Esto también está en W. Bueno, y tomemos aquí de una vez sean P, Q en W y lambda un escalar. Lambda Px es lambda ax más bx al cuadrado. Esto es lambda a x más lambda b x al cuadrado. Esto también está en W. Entonces W es subespacio de, perdón, esto es P de P2. B, tenemos los polinomios de grado 2, tales que la suma de los coeficientes es 0. Nuevamente sean P de x, Qx en W y lambda un escalar, Px más Qx. Bueno, ¿qué forma tienen Px y Qx? Px es a más bx más cx, Qx es, digamos, d, e, f con a más b más c 0, y acá con d más e más f 0. Listo, entonces están en W, satisfacen la condición. Px es a más bx más cx al cuadrado más d ex fx al cuadrado, y si ustedes organizan como acá arriba, esto es a más b, perdón, a más d más b más e x más c más f x al cuadrado. Pues tenemos a más d, b más e, c más f, y además sabemos que la suma tiene esta forma, y además a más d más b más e más
C más F, organizan esto acá, esto es A más B más C más D más E más F, aprovechamos la conmutativa y la asociatividad de la suma en los reales. Esto es 0 porque esto es 0 acá, esto es 0 porque esto es 0 acá también, o sea que esta suma es 0. O sea que esta suma también está en W. Bueno, por otro lado, lambda px, esto es lambda a más bx más cx al cuadrado, esto es lambda a más lambda bx más lambda cx al cuadrado, y lambda a más lambda b más lambda c, la suma de los coeficientes es lambda veces a más b más c, esto es lambda por 0 y esto es 0. Entonces vean que tanto bajo el producto escalar como bajo la suma, W es cerrado. Entonces W es subespacio de P2. C. W es el conjunto de polinomios de grado 2 cuyos coeficientes tienen producto 0. Entonces veamos que en este caso W no es un subespacio de P2. Entonces, si Px es igual a 1 más x al cuadrado y Qx es x más x al cuadrado, vean que aquí A es 1, B es 0 y C es 1. Entonces 1 por 0 por 1 es 0. Está bien. Aquí A es 0, B es 1, C es 1. Este producto también es 0. Está bien. Y en la suma, 1 más x al cuadrado más x al cuadrado es igual a 1 más x más 2x al cuadrado. En este caso el producto es 1 por 1 por 2, 2. Esto es distinto de 0. Entonces W no es subespacio de P2. Bueno, en los ejercicios de AF pues ya sabemos en general que Pn es un espacio vectorial. Recordemos que un subespacio es un subconjunto de un espacio vectorial dado que también es un espacio vectorial. Bueno, entonces en D tenemos BP3, WP2, en E tenemos conjunto de todos los polinomios, W es P3, y en F los polinomios de grado n más k, y W el conjunto de polinomios de grado k. Bueno, entonces aquí B son espacios vectoriales dados, W es subconjunto de B, claro, porque
Todos los polinomios de grado 2 en particular son polinomios de grado 3 con el coeficiente mayor que acompaña a x3 igual a 0. Y lo mismo pues para los otros dos casos. Y además, cada uno de ellos ya es un P sub n, P2, P3 y Pk. O sea, son subconjuntos de espacios vectoriales que a su vez son espacios vectoriales. Entonces todos ellos son espacios vectoriales. G el conjunto de funciones pares. Entonces, sean f y g en W, entonces f de x es igual a f de menos x y g de x es igual a g de menos x. Y f más g de x, esto es, la función suma aplicada a x es f de x más g de x. Bueno, esto para recordar. Entonces, esto es, f de x es f de menos x y g de x es g de menos x. Y esto es la función suma de f y g aplicada a menos x. Entonces vean que la función suma es par también. Y si lambda es un escalar, lambda f aplicado a x, esto es lambda de f de x, esto es lambda de f de menos x y esto es lambda f aplicada a menos x. Entonces W es cerrado bajo la suma y bajo el producto escalar. Entonces W es subespacio de f. H, este es el conjunto de funciones impares. Bueno, entonces muy similar a esto, sean f y g en W. Entonces f de menos x es igual a menos f de x y g de menos x es igual a menos g de x. La función f más g aplicada en menos x es f de menos x más g de menos x, esto es menos f de x más menos g de x. Vamos a tomar factor común 1, esto es menos 1, f de x más g de x, y esto es la función suma f más g aplicada a x. Es decir, f más g de menos x es menos de f más g de x. Es decir, la función suma también es impar. Y tomando un escalar lambda, lambda de f de menos x, esto es lambda de f de menos x, esto es lambda de menos f de x, que tenemos lambda y menos 1, es propiedad conmutativa de los reales, eso es menos lambda de f de x. Así W es subespacio de f. Y el conjunto de funciones tales que f de 0 es 1. Entonces veamos que no es cerrado bajo la suma. Entonces si f y g están en W, f de 0 es 1 y g de 0 es 1, entonces tenemos que f más g de 0, que es f de 0, 2, entonces no es 1, entonces W no es subespacio de f.
Y finalmente J es el conjunto de las funciones que en 0 valen 0. Entonces tomemos dos funciones. En W, si f y g están en W, f de 0 es 0 y g de 0 es 0. Entonces f más g de 0 es f de 0 más g de 0. Aquí tenemos 0 más 0, 0. Entonces W es cerrado bajo la suma. Y bueno, tomemos lambda en R, siempre se me olvida, lambda por f de 0 es lambda por 0, esto es 0, es decir, lambda por f de 0 también es 0, luego W es subespacio de f.